Oficialmente comenzamos nuestra segunda conferencia acerca del Día del Señor y esta conferencia está titulada El Día del Señor, sábado o domingo. Es una interrogante, una pregunta que creo que muchos de ustedes pueden tener. Les puede surgir o les ha surgido a lo largo de esta conferencia o quizás desde antes ya tenían esta duda. Antes de eso, antes de comenzar esta conferencia, quiero recomendar dos libros que creo que nos serán de mucha ayuda para poder expandir en este tema. Y número uno es una teología de la familia, que me imagino que ya se les habrán comentado acerca de este libro, una teología de la familia, editado por Jeff Pollard y Scott Brown. Es un libro que ustedes pueden pedir en Chapel Library, que justamente es una editorial que se dedica a compartir material gratuito. Este libro, hermanos, así como lo ven, de más de 500 páginas, casi 600 páginas, es gratis. Entonces, lo que tú tienes que hacer es entrar a Chapel Library, pedirlo, solicitarlo, y entonces te llegará, y justamente en la última parte de este libro, de la teología de la familia, viene el apartado del Día del Señor, con algunas reflexiones de grandes teólogos, de grandes pensadores que han escrito sobre este tema. Entonces, este libro se los quiero recomendar profundamente. Creo que es un excelente material. El segundo libro que les voy a recomendar es un libro más corto, que aquellos que siguen la página de Teología para la Vida ayer lo pudieron quizá ver, que es Breve Historia del Domingo, del autor Justo González, que por cierto es uno de los grandes historiadores de nuestro tiempo, por cierto hispanoparlante, realmente es una persona, una eminencia en la historia de la iglesia cristiana. Él ha escrito varios tomos sobre la iglesia. De hecho, tiene un tomo completo de toda la historia de la iglesia que le recomiendo mucho. Pero Breve Historia del Domingo nos ayuda a entender un poco acerca del contexto en que la iglesia primitiva se encontraba cuando el domingo fue instituido como día de reposo. Es el tema que vamos a ver ahorita. Entonces, yo sé que este tema va a ser introductorio y yo sé que a lo mejor no voy a poder tocar todo lo que yo quisiera acerca de este tema debido a las implicaciones del tiempo, pero sin duda si quieres ahondar más, te recomiendo este libro, Una breve historia del domingo. Además te voy a recomendar los escritos de Justino Mártir, sus apologías y su diálogo con Trifón, los escritos de Tertuliano, algunos tratados como sobre el ayuno y algunas defensas de la fe que hace. Les voy a recomendar leer a los padres de la iglesia que hablan acerca más de este tema en algunas de sus secciones. Así que bueno, les invito a que puedan profundizar en estos temas, no se queden con lo que Rafa Rivero les dice hoy, sino que realmente lo comprueben, sobre todo en las escrituras, en primer lugar, en segundo lugar, a través de la historia de la teología, que es lo que le conocemos como teología dogmática o teología histórica. Así que estos libros les van a ayudar mucho a acercarse a este campo de la teología tan importante. Así que bueno, vamos a comenzar con nuestra segunda sección de conferencias, el Día del Señor, sábado o domingo. Hay un autor llamado Cale que dice lo siguiente: Cristo es el Señor del día de reposo. Mateo 12:8. Y después de completar su obra, también descansó en el día de reposo. Recuerden que él murió el viernes, resucitó el domingo, pero volvió a levantarse el domingo, y por su resurrección, que es su promesa al mundo de los frutos de su obra redentora, él ha hecho a este día el día del Señor para su iglesia. Su pueblo nuevo, la iglesia, debe festejar este día hasta que el capitán de su salvación vuelva, y cuando haya finalizado el juicio de todos sus enemigos, la llevará al descanso de aquel día de reposo santo que Dios preparó para toda la creación por medio de su propio reposo, después de haber terminado su obra. Fíjense, fin de la cita. Este autor lo que está diciendo básicamente que el cambio del día del Señor se debe a la resurrección de Cristo y a la promesa de que un día entraremos en un reposo perfecto, completo, sin más pecado, sin más dolor, sin más idolatría en nuestros corazones, sin otras cosas que se oponen a Dios en nuestros corazones. Y entraremos en ese día de reposo completo cuando Él vuelva por segunda vez y nos lleve para con Él. Ese día lo esperamos. Y esto que dice este autor, S.F. Cale, es el resumen básicamente de lo que creía la iglesia. Ustedes saben, el día de reposo, el día en que Jesús estuvo en la tumba, muere el viernes, es crucificado el viernes, es sepultado el sábado. En el día de reposo él estaba en la tumba. Pero justamente el domingo, el día del sol, como le llamaban los romanos,
la cultura grecorromana adoraba al sol y bueno, tenía en alta estima al sol y le llamaba al domingo el día del sol. Pero el domingo, el primer día después del sábado, como le llamaban los judíos dividían su semana en no lunes, martes, miércoles, que es de alguna manera una traducción que tenemos ahora al español en la lengua romances. Antes se les llamaba el primer día después del sábado, el segundo día después del sábado, el tercer día después del sábado, todo tomaban como referencia el sábado. Pero nosotros sabemos que el primer día del sábado, es decir, el domingo, el Señor resucitó y eso marcó completamente la historia de la iglesia. Así como el pueblo de Israel celebraba al Señor y sobre todo dedicaba al Señor el séptimo día, el sábado, el Shabbat, como el día de reposo, la iglesia después, hermanos, celebró el día del Señor, el día que no Dios lo sacó de Egipto, sino el día que pagó por sus pecados, que resucitó, como comprobación, como verificación de que su muerte había sido satisfactoria delante de Dios. Ese sacrificio fue aceptado, Él resucitó como prueba de eso. Después de ese día, la iglesia observa el día del Señor, el domingo, como el inicio de esta victoria que Jesucristo obtuvo en nuestro lugar. Esto lo podemos ver en los evangelios y voy a citar solamente Lucas 24:1, donde dice que después que el Señor resucitó fue el primer día de la semana, es decir, fue el domingo. Y esto pues no tengo que aclararlo más o espero que no sea así porque todos creo que estamos de acuerdo en que fue el domingo el que el Señor resucitó. Hay algunas sectas, algunos grupos que dicen que no es así, pero solamente es por una interpretación incorrecta de las escrituras. Ahora bien, ¿cuál fue el testimonio de la iglesia? ¿Qué pasó después del día del Señor? El día del Señor, ese mismo día, fue cuando Jesús se presentó a los discípulos camino de Emaús, Lucas capítulo 24. Ese mismo día que se presentó a los discípulos que estaban temerosos por los judíos y fariseos. Ese mismo día es que Jesús se aparece a su pueblo, se aparece a sus discípulos, se aparece a las mujeres y ese día, por lo tanto, queda marcado como el día de su victoria final y esto tiene implicaciones en la vida de la iglesia. Fíjense lo que dice Primera de Corintios 16, 1 al 2. Primera de Corintios 16, 1 al 2. Le voy a pedir a Jerónimo si nos ayudas, Jero. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 2. Espero que hayan preparado su cafecito porque ya voy por el... Perdón, Rafa, ando en la calle. Ando manejando. Okay. Andas predicando el evangelio. Muy bien, Jero, no te preocupes. Le voy a pedir entonces a ver quién más está, quién no ha participado. Viridiana Aguilar, no sé si puedas ayudarnos, Viri. No sé si puedas. Amén, pastor, dame un minuto. Sí, claro. Es 1 Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 2. Nuevamente, si surgen dudas, preguntas, comentarios, para no, digamos, distraernos del periodo de la clase, vamos a esperar al final que Eli nos las haga y después de eso pues ya tendremos nuestro receso. Así que adelante, Viri. Gracias. Lo voy a leer en el Nuevo Testamento. ¿Está bien? Bueno, la nueva traducción. La nueva traducción viene, claro. Ok, dice. Ahora quiero hablarles acerca del dinero que van a dar para ayudar a los del pueblo de Dios en Jerusalén. Hagan lo mismo que les dije a las iglesias de la región de Galacia. Es decir, que cada domingo cada uno de ustedes debe apartar y guardar algo de dinero según lo que haya ganado. De este modo, no tendrán que recogerlo cuando yo vaya a verlos. Excelente, muchísimas gracias, Viri. Aquí tenemos una referencia a algo muy importante. Dice que cuando hagan la ofrenda, le está diciendo a la iglesia de Corinto, así como instruyó a la iglesia de Galacia, que el primer día de la semana o el primer día después del sábado, o como lo traduce la nueva traducción viviente, que lo traslada a nuestro lenguaje, el día domingo, cada uno debería apartar cierto dinero, cierta cantidad, según haya prosperado en esa semana, en ese tiempo, para que lo recoja Pablo. Fíjense, aquí hay dos implicaciones, dos preguntas se contestan aquí. ¿Cuándo se reúne la iglesia? Y si es lícito dar diezmo el día de hoy, sí o no, y por qué. Obviamente, cuando hablamos del diezmo, estábamos hablando de la ley moral o de la ley ceremonial. Díganme ustedes.
Cuando hablamos del diezmo, ¿estamos hablando de los 10 mandamientos o estamos hablando de la ley ceremonial? Exactamente, de la ley ceremonial. Esto no viene en el Decálogo, especialmente en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. La ofrenda, o el diezmo más bien, y las ofrendas, incluso las primicias y todo esto, era parte de la ley ceremonial. Por lo tanto, el diezmo en ese sentido no sigue vigente. Cuidado y no apaguen la transmisión ahorita. Pero la iglesia sigue dando. La iglesia sigue ofrendando, quizá no el 10, quizá el 15, quizá el 20, quizá el 30, el 40, el 50, según lo que el Señor ponga en sus corazones. Así que el diezmo es lo mínimo que muchas iglesias piden, pero no es la regla para el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos dar más del 10. No des menos del 10, no seas tan tacaño, pero sí puedes dar más del 10%. La iglesia sigue dando, la iglesia sigue ofrendando como respuesta a lo que Dios ha hecho por ellos, y también porque la iglesia necesita crecer en ese aspecto, necesita este fondo que los cristianos amablemente dan según como propusieron en su corazón, no por tristeza o por necesidad. No damos porque estamos tristes o para que Dios nos bendiga, no. Damos porque estamos alegres en nuestro corazón, por alegría de nuestra salvación y porque el Señor nos ha prosperado, según eso nosotros damos. En segundo lugar, ¿cuándo es que deberían recoger la ofrenda? El primer día de la semana. El domingo, cuando por inferencia parece ser que es cuando la iglesia se está reuniendo. El primer día de la semana. Sí, esa pregunta si quieres la metes más tarde, Chris, por favor. El primer día de la semana parece cuando la iglesia se está reuniendo. Otro texto que nos ayuda mucho es Hechos 27. Hechos 27. Si nos ayudas, por favor, vamos a pedirle a Sujei. ¿Estás por ahí, Sujei? ¿Nos ayudas con Hechos 27, por favor? Sí, nomás denme un momento. Sí, claro que sí. Mientras voy a leer el comentario que hace aquí Chris o Ramiro, dice, esta parte si la metemos a la parte histórica no pasa, ya que en ese día comienza la actividad, por lo cual se ven actividades referidas, no las pueden hacer el día anterior. Bueno, parte de esto, Ramiro, es que muchas personas empezaron a reunirse el día domingo muy temprano porque no podían hacer el sábado por sus labores, ya que recordemos que había personas en la iglesia que no eran necesariamente amos y señores, muchos de ellos eran esclavos, muchos de ellos eran trabajadores que tenían obviamente jefes a que tenían que responderles y muchas veces no lo pueden hacer el día sábado y lo hacían hasta el día del domingo. Quizá fue por necesidad, pero también en la historia de la iglesia vemos que la implicación de hacer el día del domingo es porque Cristo inicia el nuevo pacto y con ese nuevo pacto resucita el día domingo y el día domingo representa o celebramos la resurrección de Cristo y al parecer ese primer día es el que está hablando Pablo aquí en 1 Corintios 16, 1 al 2. El primer día de la semana se recogen las ofrendas porque ese día de la semana se supone que todos están reunidos para que lo den a la iglesia. Entonces, algo creo que es un argumento bastante bueno para considerar. Ahora sí, Hechos 27, por favor. Sí, dice, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Oh, fíjense, gracias, güey. ¿Cuándo estaba reunido Pablo con la iglesia? El primer día de la semana, cuando estaban todos reunidos para partir el pan. Algo importante también, hermanos. La iglesia, como ven en Hechos capítulo 2, vayan para allá, por favor. Vamos a leer algunos textos para poder tener el contexto necesario, para ver cómo se cambió de alguna manera este día del sábado, o por lo menos por qué algunos observaron el domingo también y algunos otros el sábado. Hechos capítulo 2, versículo 40, Hechos 2:40. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban, fíjense bien, continuamente, usualmente, a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, es decir, al convivir entre hermanos, al partimiento de pan y la oración.
Una de las cosas que podemos ver de la iglesia neotestamentaria es que abundaban en comunión unos con otros sin el partimiento del pan. El partimiento de pan lo hacían usualmente, pero parece que la historia de la iglesia, el día especial para partir el pan y sobre todo celebrar la Santa Cena, parece que fue el primer día de la semana. Y esto lo atestigua también Hechos 27, el primer día de la semana cuando estábamos reunidos para partir el pan. Especialmente ese día Pablo estaba partiendo el pan, pero no solamente eso. Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿A qué creen que se refiere a esto de Pablo les hablaba y prolongó su discurso hasta la medianoche? ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Les estaba contando su vida, les estaba contando sus viajes, les estaba contando qué o qué estaba hablando, cuál era su discurso, cuál creen que es el centro del mensaje de Pablo, a la luz de todo el Nuevo Testamento, a la luz de lo que vemos haciendo en diferentes ciudades. Pablo, a ver, dígame por ahí. ¿Cuál era su discurso? ¿De qué trataba su discurso? Perdón, exactamente, perdónenme. ¿De qué trataba su discurso en este sentido? Si no trataba acerca, obviamente parece la inferencia que se estaba hablando acerca del Señor, parece que estaba compartiendo de su palabra, es solamente una inferencia, pero parece que ese discurso se centraba en torno al Evangelio, en torno a la palabra de Dios, y fue justamente el primer día de la semana. Otro texto importante, hablando del primer día de la semana, tomando otro nombre, o el nombre más específico como le conocemos, es en más bien en Apocalipsis, 9:11. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 al 11. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 al 11. ¿Qué es lo que dice Ramiro? Por favor, si nos ayudas. Apocalipsis 1, del 9 al 11. No, Yo, Juan. Sí, perdón. Ahí no sé por qué pusiste Pedro, Ramiro. Es Pedro el que estaba dando ese discurso, ¿no? Pues no, porque es el viaje de Pablo por Macedonia y Grecia, despedida de Pablo en Troas. Es Hechos 20, ¿no? ¿Al que te refieres? No, era el que acabas de dar, es Hechos, al principio de Hechos 1. Hechos 2 era Pablo hablando de lo que le decía a la iglesia o a las personas que se arrepintieran, y ese día se convirtieron 3,000 almas, se bautizaron, y después dice el comentario o el escritor que es Lucas, que la iglesia persistía en la comunión, en la enseñanza de los apóstoles, en la oración, pero en Hechos 20 el personaje que está hablando es Pablo. Es Pablo. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para compartir pan, Pablo les hablaba, era Pablo el quien estaba hablando aquí, pero bueno, es nada más la aclaración. Buenísimo. Apocalipsis 1:9, por favor, mi hermano Ramiro. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Excelente. Muchísimas gracias, Ramiro. Aquí quiero que observen especialmente el versículo 10, cuando dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Subrayen esta frase, anoten esta frase, el día del Señor. Porque esta palabra va a ser un sinónimo de domingo o de primer día de la semana en la iglesia. El primer día de la semana, el domingo o el día del sol para los romanos, es el día, en este caso para los cristianos, día del Señor. Para algunos era el día del sol, para los cristianos fue el día del Señor. De tal manera, hermanos, que hoy tenemos nuestro primer día de la semana, no se llama Sunday, no se llama sol, o no se llama día del sol, se llama domingo, que proviene del término latín dominicos o dominica, que significa básicamente día del Señor.
Nuestra etimología de la palabra domingo proviene de ese trasfondo, del día del Señor. Entonces, hermanos, cuando aquí habla Juan de que está en el Espíritu, en el día del Señor, está refiriéndose que está el primer día de la semana después del sábado, o el domingo, o el día del sol para los paganos. Y en ese día del Señor es cuando Dios empieza entonces a revelarle todo lo que habría de escribir en el libro de Revelación o en el libro de Apocalipsis. En el día del Señor era algo muy común para Juan referirse a ese día, que más tarde se refiere al día domingo. Fíjense lo que dice el erudito Justo González, que es, por cierto, del libro que le recomendé. La frase el día del Señor, comenta él, que está citada aquí en Apocalipsis 1:10, la mayoría de eruditos concuerda a que esta es una referencia al día en que la iglesia estaría reunida para adorar en celebración de la resurrección de Cristo. Y entonces podemos ver a la iglesia reunirnos el primer día de la semana, no solamente para partir el pan o para dar sus ofrendas, sino que el día de la semana sobre todo es un día de celebración. Otro autor llamado J.C. Ryle, un autor anglicano muy, muy importante, por cierto, en su libro de Sabbath, dice lo siguiente: ahora, el primer día de la semana en memoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en lugar del séptimo o del sábado, estoy convencido de que los apóstoles fueron divinamente inspirados para realizar ese cambio y a la vez guiados sabiamente a no emitir un decreto público al respecto. Voy a parar aquí un poco la cita. Lo que dice y cree J.C. Ryle es que los apóstoles, pero no solamente los apóstoles, sino con la resurrección de Cristo, hubo este cambio. Pero este cambio no lo impusieron a los cristianos que eran judíos. Eso no fue un cambio que de alguna manera impusieron a la iglesia, sino que permitían que tanto judíos que se reunían en sábado, como los gentiles que se en domingo, se pudieran reunir para adorar al Señor. Y esto debe ayudarnos en algo, hermanos. Si hay un hermano que se reúne en sábado, no por eso vamos a cortar comunión con él, o lo vamos a rechazar. Lo amamos en Cristo, creemos que para nosotros es importante el domingo porque es domingo de resurrección. Sí, pero él quiere guardar el sábado en ese sentido porque es un cristiano judío, pues lo puede hacer, sin problema. Pero si eres un cristiano gentil, no tendrías la obligación moral de entonces tú guardar el sábado, porque en este sentido la iglesia, a través de la resurrección, a través del cambio en la nueva era, del nuevo pacto, incluso con el cambio de los apóstoles, la iglesia se empieza a reunir el primer día de la semana. Si tú eres un cristiano gentil, que es la mayoría que estamos aquí, no estamos de alguna manera obligados a seguir guardando el Shabbat. Ahora bien, continúa J.C. Ryle. El decreto no hubiera hecho más que causar agitación en la mentalidad judía y los hubiera ofendido sin necesidad. Era mejor hacer la transición gradualmente sin forzar la conciencia de los hermanos débiles. El cambio no interfirió en lo más mínimo con el espíritu del cuarto mandamiento. El día del Señor, observado el primer día de la semana, era tan día de reposo después de 6 días de trabajo como lo había sido el séptimo día. Escuchen otra vez esta última parte. El cambio no interfirió en lo más mínimo con el cuarto mandamiento. El día del Señor observado el primer día de la semana era tan día de reposo después de 6 días de trabajo como lo había sido el séptimo. Por lo tanto, para la iglesia no era tan importante el día específicamente, sino lo que hacíamos ese día y lo que representaba ese día para la iglesia. En este caso, el Shabbat representaba el reposo de Dios y en este caso representa este día de dedicación a Dios a causa de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo marca un punto, de alguna manera, de quiebre, un punto de cambio, un punto en el que los cristianos vieron que la resurrección de Cristo era el tema central o lo que hacía válido el evangelio. Y por cierto, Pablo dice que si no existía la resurrección, que si Cristo no hubiese resucitado, entonces nuestra fe sería ¿qué? Nuestra fe sería vana, nuestra fe sería de alguna manera ilusoria. La resurrección, por lo tanto, es una marca esencial del cristianismo verdadero, porque Cristo es la esencia del cristianismo. Y si Cristo no resucitó, entonces todo lo que creemos, todo lo que hemos estudiado en el seminario, estamos estudiando, es vano, es ilusorio. Pero si Cristo resucitó, entonces eso cambia el curso de nuestras vidas, de la historia, de todo absolutamente. Y eso sin duda cambió en la mentalidad de muchos cristianos el día en que se reunían para celebrar al Señor. Y nuevamente quiero aclarar algo. En la historia de la iglesia, en los primeros cristianos, la mayoría de cristianos judíos se seguía reuniendo el sábado,
en las sinagogas, muchos de ellos, mientras se les permitiera, y algunos cristianos judíos también lo hacían el domingo. El sábado observaban, de alguna manera leían la ley, y el domingo celebraban con la iglesia la resurrección del Señor. Algunos otros, por sus labores, solamente lo hacían el domingo. ¿Qué pasaba con algunos cristianos? Como Ignacio de Antioquía decía, que no, que deberíamos cortar comunión con aquellos que guardaban el sábado. Había otros más equilibrados, como Justino Mártir, que decía que no había problema si nos podríamos convivir o no con cristianos que observaban tanto el sábado y el domingo, o solamente el domingo. Yo opto por la postura de Justino Mártir, que yo podemos tener comunión con hermanos que celebran el domingo en la mañana o deciden hacer sus reuniones por la tarde, o hermanos que deciden reunirse el sábado y también el domingo. Creo que no hay ningún problema en ese sentido. Lo importante en esto es la esencia, cómo guardamos el día del Señor, cómo lo observamos. Eso es lo que perduró, eso es lo que permaneció en el día del Señor. Ahora bien, el testimonio de las Escrituras, tanto de Juan en Apocalipsis como de Pablo en 1 Corintios, y como los apóstoles y como la resurrección de Cristo lo es en el Nuevo Testamento, también en segundo lugar es importante también lo que pasaba a lo largo o alrededor de la iglesia a través de documentos que tenemos hoy en día, que se registran del primer siglo y segundo siglo. ¿Qué es lo que dicen acerca del Día del Señor? Es una buena pregunta. Aquí nos ayuda mucho la teología histórica a responder cómo la iglesia veía el domingo, o cómo la iglesia veía el sábado, cómo la iglesia veía el día de reposo. Y un documento muy importante es la Didaqueo, la doctrina de los apóstoles, que es un documento que data aproximadamente del siglo 70, incluso es un documento más joven que el libro de Hechos, que probablemente terminó de ser escrito en el año 80, mucho más joven que el libro de Apocalipsis, que probablemente fue escrito en el año 90. Es un documento muy viejo, y por cierto, es un documento que estuvo en competencia, si lo podemos decir de esa manera, o fue considerado para ser parte del canon del Nuevo Testamento. Fue de alguna manera dejado fuera por algunas razones, pero no del todo descartado, sino que parece que fue un documento muy valorado en la iglesia primigenia o la iglesia primitiva. Fíjense lo que dice la doctrina de los apóstoles o la Didaqueo. Reunidos cada día del Señor, rompan el pan y den gracias. Una de las prescripciones o de los consejos que se nos da en la Didaqueo es que reunidos en el día del Señor, como lo dice Juan en Apocalipsis, ese día romper el pan y den gracias. No solamente convivir entre hermanos, sino que parece aquí una inferencia a la Santa Cena. Y este pasaje podría ser paralelo a Hechos capítulo 20, versículo 7, donde Pablo estaba reunido el primer día de la semana compartiendo el pan con la iglesia, con la comunidad, mientras les hablaba acerca del Señor, o les prolongaba este discurso que vemos que duró hasta la medianoche. Así que, mis hermanos, si se quejan hoy por las 3 conferencias, imagínense con Pablo, ¿no? Que incluso alguna vez estaba hablando hasta muy noche y alguien se cayó por ahí. Entonces espero que nadie se caiga este día. Pero la idea es esta, que el primer día de la semana ya se estaba asociando con el día del Señor. ¿Por qué el día del Señor? ¿A qué se refería el día del Señor? Al día en que el Señor había resucitado. Por eso se decía el día del Señor. Era una frase sinónima para decir el día en que el Señor resucitó, el día en que Él obtuvo su victoria. Es algo muy, muy importante. Ahora bien, en la epístola de Bernabé, que data del año 90 al año 135 aproximadamente, un documento nuevamente histórico, un documento que no tiene la autoridad del canon de las Escrituras del Nuevo Testamento, quiero dejarlo claro, pero que es un documento que lo citan muchos padres de la iglesia y muchos cristianos lo estimaron grandemente en su tiempo. Fíjense lo que dice este documento. No me son aceptos vuestros sábados de ahora, sino el que yo he hecho, aquel en el que, haciendo descansar todas las cosas, haré el principio de un día octavo, es decir, el principio de otro mundo. Y esto añade después. Pues, por eso justamente nosotros celebramos también el día octavo con regocijo, por ser el día en que Jesús resucitó entre los muertos y después de manifestado subió a los cielos. Ahora tenemos aquí un elemento nuevo. Ahora no solamente se habla del día del Señor, o se habla del día de la resurrección, sino se habla del día octavo. La palabra, el día octavo, esencialmente algunos de la iglesia lo abrazaron para referirse a que el día octavo representaba el día después de que Jesucristo salió de la tumba, y representaba o nos anunciaba el gozo de que prontamente, cuando Cristo viniera, nos iba a dar un reposo, ya que el número 8 para ellos representaba eso. Pero
lo importante aquí no es la palabra octavo, sino lo importante aquí es que en ese día, dice Bernabé, era el día que se regocijaban por ser el día en que Jesús resucitó entre los muertos. Parece que la iglesia cristiana, en torno a la resurrección de Cristo, se empezaron a reunir en domingo. Ignacio de Antioquía, en el siglo II, dijo, al escribir a la carta de la iglesia de Magnesia y escribiendo acerca de los judaizantes, dijo, los antiguos profetas no sabatizaban, sino que vivían según el día del Señor. Lo que quiere decir aquí Ignacio es que los profetas no observaban rigurosamente el sábado como lo hacían los fariseos o los saduceos, que por cierto, hermanos, en la Mishnah tenían 30 y tantos prohibiciones de que no deberías hacer en el día del Shabbat. Por ejemplo, ellos decían que no podrías hacer un nudo en el día de Shabbat. No podías arar, no podías hacer otras cosas, pero ni siquiera poder hacer un nudo en tus zapatos o en algún otro lugar. Era tan estricto las restricciones que Dios no mandó, pero que en la tradición se empezaron a aumentar poco a poco, y la Mishnah justamente es una representación de lo que la tradición va añadiendo a la ley de Dios, de tal manera que los profetas, dice Ignacio de Antioquía, no observaban estas cosas meticulosamente porque no eran ordenadas por Dios, sino que lo guardaban como el día del Señor, que era un día de regocijo, no un día de pesadas tareas, sino un día de regocijo. Y al día del Señor aquí que Ignacio está refiriendo es el primer día de la semana, que es justamente el domingo. Melitón de Sardis, que fue otro escritor del siglo II, a principios del siglo II, escribió un tratado llamado Sobre el Día del Señor y escribe lo siguiente. Bueno, creo que no anoté la cita acá, pero este tratado que habla Melitón de Sardis, más bien, perdón, hermanos, este tratado de Melitón de Sardis no tenemos, de alguna manera, no ha llegado a nosotros un manuscrito, pero sí tenemos inferencias cómo la iglesia empezaba a escribir acerca del Día del Señor. Y justamente Justino Mártir, que fue un apologista cristiano y otro escritor del segundo siglo, decía lo siguiente en una de sus apologías. El día que se llama del sol, como lo llamaban los romanos, se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos. Y celebramos esta reunión general en el día del sol por ser el día primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo el primer día. Y el día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó entre los muertos, pues es de saber que lo crucificaron el día antes de Saturno, es decir, el viernes o antes del sábado. Dice, y al siguiente día de Saturno, es decir, que es el día del sol, el domingo, aparecido a sus apóstoles y discípulos, nos enseñó estas mismas cosas o estas mismas doctrinas que nosotros les exponemos. Dando una defensa del cristianismo, dice Justino, nosotros nos reunimos el día del sol. Ahora, ¿por qué dice Justino el día del sol y no dice el día del Señor? O dice el primer día de la semana después del sábado, como decían los judíos. ¿O por qué no dice el domingo, sencillamente? Porque le está escribiendo a personas paganas que no entienden exactamente estos términos, pero que sí están asociados con la forma en que se calendarizaba la semana según la religión romana, greco-romana, que los domingos era justamente el día del sol, los sábados era el día de Saturno, cada día de la semana tenía un nombre según los astros. En este caso, por eso Justino les escribe de esta manera, pero fíjense lo que dice. En el día del Señor, en el día del sol, perdón, celebramos esta reunión general en el día del sol por ser el día primero en que Dios creó todas las cosas, el día que Jesús resucitó. En otras palabras, la apología o la defensa de Justino de por qué se reunían los domingos era porque fue el primer día en que el Señor creó todas las cosas, pero sobre todo era porque ese día el Señor resucitó. La iglesia, en este caso había diferentes segmentos de la iglesia, algunos hablaban en griego, algunos en latín. La iglesia griega entonces empezó a adoptar poco a poco el primer día de la semana como el día del Señor. La iglesia de habla latina lo llamaba el Dominicus o el Dominica Deis, el día del Señor, que era cuando se reunía la iglesia. Tertuliano, que fue otro escritor de los primeros siglos, decía, hablando de las festividades paganas y judías, decía que los judíos y los paganos no aceptaban
la observancia del día del Señor. Algunos judaizantes a los cristianos, mientras los cristianos eran tolerables o tolerantes más bien hacia los cristianos que se juntaban los sábados y los domingos, los judaizantes por esta parte recriminaban a los cristianos por celebrar el reposo el domingo. Y también los paganos decían, no, es que el domingo es el día del sol, no el día del Señor. Y los cristianos decían, no, es el día del Señor. Tertuliano, en otro libro, en otro tratado llamado del ayuno, decía que en tiempos de ayuno, los domingos se exceptúan. Normalmente la iglesia, la práctica de la iglesia en los primeros siglos, tenemos testimonio que la iglesia ayunaba los miércoles y los viernes. El sábado se preparaban y el domingo entonces no ayunaban, pero se reunían con sus hermanos para partir el pan. Por eso los domingos no ayunaban. Esa era una costumbre, digamos, de la iglesia. Incluso también Tertuliano, al responder justamente a los cristianos de adorar al sol, responde: ciertamente ese malentendido procede de nuestra costumbre de volvernos hacia el oriente para orar, como es bien sabido. De igual manera, durante el día del sol, como lo llaman los paganos, nos regocijamos, pero por una razón muy diferente que la de rendirle culto. Fíjense, lo que dice este apologista es que ellos no se reunían para celebrar al sol, sino para regocijarse en algo más que el sol. Obviamente, eso se trata de Jesucristo, mis hermanos. Resulta muy claro, dice J.C. Ryle, donde quiera que Dios tenía una iglesia en los tiempos bíblicos, tenía también un día del Señor. Estoy firmemente convencido de que una iglesia sin un día del Señor no era una iglesia según el modelo de las Escrituras. Por lo tanto, mis hermanos, la idea de reunirnos en domingo como celebrar, observar el día del Señor no contradice el cuarto mandamiento, porque en la nueva dispensación la iglesia adoró y celebró el día de reposo, el día domingo, como entrada triunfal de Cristo, que ha vencido a la muerte, que ha resucitado, que no se ha quedado en la tumba, sino que el día domingo, muy temprano, Él resucita. Por lo tanto, la iglesia ahora se reúne en torno a este hecho importante de la resurrección. La esencia del día de reposo permanece, aunque el día ahora, sobre todo, es el domingo. Muy bien, como esto lo veíamos en Colosenses 2:16. Nadie les diga o nadie les imponga algo sobre el día de reposo. A lo que Pablo se refería es que si tú querías reunirte en sábado y en domingo, lo podrías hacer. Si tú solamente te podrías reunir en domingo, lo podrías hacer. Nadie te tiene que juzgar por el día en que tú elijas. Los cristianos, en su mayoría, por las generaciones, nos hemos reunido los domingos. Si habría alguien que sea un judío justamente, digamos, cristiano, podría reunirse también los sábados, como lo veía la iglesia. Y si alguna persona por alguna razón no puede reunirse el domingo, si no lo hace el sábado, ¿tenemos que rechazarlo o cortarlo de nuestra comunión? La respuesta es absolutamente no. Antes de continuar, quisiera ver algunas preguntas, algunas respuestas, porque ese es el tema quizá más difícil que se pueda tratar acerca de este día. No sé, Eli, si hay alguna pregunta, respuesta o comentario. No, Rafa, nada hasta ahorita, todo va bien. O no se entendió nada. No sé si alguien quiera. Manuel. Ajá. Sí. Yo hago una última pregunta, me quedaría y me encantó compartir este tiempo, pero bueno, esta pregunta me va a tener que ir. Pero cuando hablabas o sea, veo un poco esta idea, ¿no? De cómo el sábado fue pasando gradualmente y progresivamente al domingo, ¿no? En esa iglesia primitiva, en esos tiempos. Eso es lo que estoy entendiendo de esto que estás contando. Y también me pregunto, puede ser que haya como una especie de... Yo alguna vez escuché que algunos estudiosos respetables hablaban de esta superposición de eones, le llaman eso, ¿no? Del tiempo judío llegando al fin y el cristiano empezando, ¿no? Esa superposición, ¿no? Y que estaban los judíos que iban a la sinagoga y que todavía esto, digamos, no es algo que confronta, creo yo, Pedro directamente en Hechos, por ejemplo, no le dice, herejes, dejen de juntarse en la sinagoga el sábado. Pero digo, ¿eso hasta cuándo dura? ¿Podríamos decir que dura hasta la destrucción del templo? ¿O cómo ves esa superposición? Porque está claro que hoy ya no está, ¿no? ¿No es cierto? Hoy ya... Fíjate que no, fíjate que durante la destrucción del templo estamos hablando del año 70 después de Cristo, cuando es destruida el templo, es hecha añicos, digamos, el pueblo en este sentido, y pues entonces se queda sin templo los judíos.
¿Qué hacen? ¿Siguen adorando a Dios o ya no lo adoran? Siguen observando el día de reposo y siguen adorando a Dios, pero ya no en el templo, sino en la sinagoga. Y para ellos, y las sinagogas, hay que entenderlo un poquito, las sinagogas son estos lugares donde los judíos se reunían para escudriñar la ley, para hablar de la ley. Y bueno, para muchos judíos habían sido dispersados después del exilio babilónico y asirio, y entonces muchos en Alejandría, en otros lugares, pues no tenían como acceso a ir al templo de Jerusalén, les quedaba muy lejos. Entonces, lo que se implementó fueron las sinagogas, que eran estos lugares de reunión para poder leer las escrituras. Después del año 70 que tú hablas, Manuel, los judíos siguen reuniéndose en los sábados para escudriñar la ley. Ahora, así como ellos recriminaron a los cristianos de que habían cambiado el día de reposo y que habían tergiversado la ley y que habían hecho de este mandamiento un mandamiento pagano, porque lo asociaban mucho al día del sol y algunas otras razones que Justino, de hecho, responde y les recomiendo mucho para entender esta idea, el diálogo de Justino contra Trifón o el diálogo con Trifón. Este es un excelente manuscrito del segundo siglo respecto a costumbres judías y cristianas y cómo el cristianismo responde, en este caso en el lado de Justino, a estas recriminaciones o acusaciones de parte de los judíos. Diálogo contra Trifón, se lo recomiendo mucho. En este caso, los judíos siguen reuniéndose en sábado. Ahora bien, no se reúnen en el templo. Y muchos de los cristianos apuntaban, porque no se reúnen en el templo, ustedes han dejado de adorar a Dios, y la respuesta es que no, porque Dios no está limitado a un lugar, y obviamente esto parte desde el Evangelio. Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, pues vendrá el tiempo en que no lo adorarán en este lugar o en cuál lugar, porque todos los que me adoran lo harán en espíritu y en verdad. No es el lugar, y en este caso los cristianos decían, no es el día, es la esencia del reposo, es la esencia de guardar el día. Por lo tanto, sigan guardando el sábado, pero también lo pueden hacer el domingo. Y sí, existen personas que están en dos extremos. Los que dicen solamente hay que reunirnos en sábado y los que dicen solamente en domingo, y los que no estén de acuerdo conmigo, adiós, no son la iglesia del Señor. No sé qué posición puedan tomar ustedes, pero creo que no es una posición que realmente sea bíblica. La posición en la iglesia mayormente ha sido de reunirse el domingo, pero no mirar con desprecio a los que se reúnen el sábado. Pero la idea de la iglesia, de la institución, de alguna manera del día sábado, es en base a la memoria de la resurrección de Cristo, y es lo que en la historia de la iglesia, tanto de los apóstoles como de los padres apostólicos y de la iglesia, es la línea que se sigue. Pero, nuevamente aquí les digo, no hay una voz final o algo que nos haga apartarnos de hermanos que difieren de nosotros. Por lo tanto, hermanos, dejemos un poco en esa parte del sectarismo que muchas veces nos caracteriza. Pero sí, esa es la idea principal. No sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta, Manuel, o alguien más. Muchísimas gracias, Rafa. Sí, Ramiro. Creo que debemos de ver un poco el marco histórico. Digo, todo es un peso sobre una decisión. Pero si nos vamos a ese tiempo, la resurrección de Jesucristo no solamente afirmó un hecho extraordinario y por ende un peso sobre sus seguidores increíble, también afirma que él era el Mesías. Esto agrega un peso mayor al marco histórico. Si a eso le agregamos que el primer día de la semana se podían volver a activar las actividades, pues llegamos a estos hechos que estamos viendo. Yo quiero decir algo, no, yo no estoy en contra de sábado, domingo. Yo tengo unos hermanos que hacen su reunión el viernes, los he acompañado y la presencia de Dios ha descendido de una manera impresionante. Entonces, no tengo problema con eso, pero yo creo que sí debemos de considerar ese marco histórico y ser lo más justos, si podemos decirlo, para este tema, porque la verdad de las cosas es que Jesucristo, cuando se enfrenta a esta parte del día de reposo, ahí lo vemos todo el tiempo trabajando. O sea, hace milagros el día de reposo y todo el mundo se lo cuestiona. ¿Qué es lo que pasa con el día de reposo en el pueblo de Israel o en el pueblo judío?
Bueno, que era un mandamiento que se había llenado de capas religiosas y legalistas. Y por supuesto Jesucristo veía esa parte. Claro. El cuarto mandamiento estaba sobre la misericordia. Eso es aterrador, ¿eh? Sí. Estaba sobre lo bueno. Eso, digo, nos debería dejar sin palabras. Claro. Y yo creo que estaba inclusive sobre el amor. Entonces, eso nos debería de sacudir y decir, oye, entonces no estaban viendo el día de reposo como el día de reposo, Claro. sino lo estaban viendo ya con un contexto de obtener algo, que es el control. Y justo el libro justamente habla de que pues la ley se prestaba mucho a manipular, ¿no? Y no perdieron tiempo en tomar esta decisión. Yo creo que debemos de ver esos temas. Es un tema que, soy honesto, no lo había visto. De hecho, te mandé mi conclusión a tu correo, Rafa, no sé si la leíste, pero me parece que es un tema muy, muy interesante y me aterra una parte, ¿eh? Yo no veo a Jonathan Edwards hablando de este tema. Hizo algunos comentarios, pero tanto como sacar un libro, un teólogo que a mí en lo particular me sacude, a R.C. Sproul tampoco lo veo sacando un libro o hace algunos comentarios, pero yo creo que debemos de ser básicos en entender justamente el Día del Señor. Y yo creo que el Día del Señor, no quito más tiempo, yo creo que el Día del Señor es que Él nos invita a hacer su obra. Digo, para que Dios nos invite a hacer su obra en un día, deberíamos de considerar esa parte, ¿no? Gracias, Rafa. Gracias a ti, Ramiro. Y creo que es lo importante, Ramiro. Ahorita vamos a hablar, justamente, ya casi llegamos a esa parte, pero vamos a hablar de la esencia, ¿no? O sea, de la esencia del día de reposo. Muchos decían, fíjense lo que pasaba, Ramiro, y es lo que sigue pasando. Muchos dicen, es que ustedes celebran el domingo, ya quebrantaron el día de reposo. Pero cuando nosotros vemos en las escrituras las recriminaciones de Dios contra el pueblo por quebrantar el día de reposo, no es justamente por el día, sino porque en el día de reposo ellos hacían cualquier otra cosa menos lo que tú dijiste, la obra del Señor, menos lo que el Señor había dicho que ellos deberían hacer. Al contrario, y lo vamos a ver en un pasaje de Isaías en un momento más, hacían lo que su propia voluntad, lo que ellos querían, incluso pues apartándose del bien. Y como Jesucristo, ¿te acuerdas la vez que ellos comieron en sábado y los fariseos se enojan con los discípulos, ¿no? Y Jesucristo le dice, tranquilos, o sea, el día de reposo no es para esclavizarnos, el día de reposo es a causa del hombre. Y es más, Jesucristo se llamó el Señor del día de reposo. Entonces lo importante es el Señor del día de reposo. No exactamente el día en que se conmemora, sino la esencia en cómo lo conmemoramos, en cómo lo observamos. Eso es lo realmente importante. No sé si se entiende en esta parte. ¿Alguien más, hermanos? Y buenísimo eso que dices, ¿verdad, Ramiro? Yo he ido con un hermano acá en la Ciudad de México, en sábados, su iglesia. Y no es judaizante ni nada, pero por cuestiones se tienen que reunir en sábado. ¿Dios lo odiará o Dios se agrada de la adoración que ellos hacen? Bueno, es que nuestra adoración no es aceptada por los días. Nuestra adoración no es aceptada porque estamos en Cristo, el Dios del día de reposo, el Señor del día de reposo. Esa es la esencia del día de reposo, que Cristo sea el centro, que el Señor sea el centro, como veremos en un momento más. No sé más, Eli, alguien más. Buenísimo, muchas gracias por ese comentario, Ramiro, siempre nos ayuda mucho. Sí, Rafa. Viridiana nos hace una pregunta y nos dice que si se puede ayunar el día de reposo. Bueno, aquí es una cuestión ya un poco histórica, Viridiana, porque, por ejemplo, tenemos que entender algo, Viri. En el tiempo de la iglesia primitiva, cuando se celebraba la Santa Cena, normalmente había una cena anterior. Estas cenas les llamaban las fiestas ágape o las fiestas del amor. Y una de las acusaciones, Viridiana, que se le hacían a los cristianos es que en estas fiestas ellos tenían orgías, porque se les llamaba las fiestas del amor. Y los cristianos tienen que responder y decir, no, esto no es orgías, tranquilos, nosotros tenemos nuestro esposo, y somos, según las escrituras, fieles a ellos. Lo que son los días del amor no son días de orgías, como los paganos lo hacían, sino son días del amor en el sentido de que todos compartían su pan. Esto lo puedes ver en 1 Corintios capítulo 11, el contexto, 1 Corintios 11, cuando Pablo les dice, a ver ustedes,
especialmente los ricos. Cuando llegan sus hermanos, no tienen que comer ni beber porque ustedes ya se emborracharon y se acabaron toda la comida. Y Pablo le dice, ustedes están deshonrando el día de la comunión, este día en que se celebraba la comunión. Los cristianos constantemente, cuando partían el pan y se reunían los domingos, también tenían comidas. Y por eso los cristianos no celebraban los domingos el ayuno, porque ellos iban y compartían el pan con sus hermanos. Ahora bien, Viridiana, ¿podemos o no ayunar el domingo? Pues la Biblia, en este sentido, pues no podemos poner una restricción o un mandamiento. Puedes ayunar. Los cristianos en ese momento no lo hacían, especialmente porque justamente llegaban a comer con sus hermanos. No podían ayunar por esa razón. Pero nosotros sí podemos ir a la iglesia, estar en la iglesia, compartir el tiempo en la iglesia, no sé, la adoración, la palabra del Señor, todo este tiempo de comunión, y después comer, lo puedes hacer y ahí entregar tu ayuno, ¿no? Se puede hacer. Entonces es como conciencia de cada quien, Viridiana. No, pecas si ayunas o no pecas si no ayunas. Pero creo que algo que me enseñó mi mamá desde hace mucho tiempo, Viridiana, es ayunar los domingos. Ella ayuna todos los domingos. Y yo le preguntaba, ¿por qué ayunas, no? Y le dije, no le hice una pregunta como para tenderle una trampa o algo, ¿no? Fue algo muy honesto. ¿Por qué ayunas? Y me dijo, es que este día lo dedico completamente al Señor y parte de mi dedicación a Dios es el ayuno. Le dedico pues este deseo, este placer de comer algo para Él y sencillamente es por adoración, sencillamente es por eso. No le quiero sacar nada a Dios o que Dios me bendiga, por eso sencillamente se lo quiero dedicar. ¿Podemos tomar esta actitud? Es una actitud, adelante. Sí, también tú puedes glorificar a Dios desayunando bien, porque a lo mejor vas a predicar o a hacer otra cosa y necesitas alimentarte. Y también eso puede agradar a Dios, no es como una restricción o un mandamiento, ¿no? En esa parte. Yo en lo personal, si no desayuno, Viridiana, el domingo, no doy buena clase, no predico bien o no toco en la alabanza bien, necesito comer algo. Pero bueno, podemos también ayudar, claro que sí. En ese sentido no somos como dogmáticos, o la Biblia por lo menos no nos da justamente lo más importante en este sentido es hacer el bien, es dedicarlo al Señor, bendecir a otros, desprendernos de nosotros para bendecir a otras personas. Lo que sí puedes hacer también, Viridiana, es decir, bueno, este día yo pudiera ir a comer a un restaurante con mi familia, pero yo voy a ir con unos hermanos y los voy a invitar a comer. A lo mejor no va a ser tan lujoso lo que tú quieras, pero voy a desprenderme de eso. Voy a desprenderme de un tiempo en que puedo pasar en Sambors para ir a otro lugar con esa familia y yo pagarle su comida. Eso sería muy bueno también, ¿no? Bueno, pero casi no decimos eso, pero sería muy, muy bien hacer el bien, buscar el bien, como decía Ramiro, y es lo que vamos a ver en un momento más. No sé si eso ayuda a Viri. Sí, pastor, muchas gracias. No hay que Viri para servirle. No sé si alguien más, Eli. No, hace ratito hablaba con Jero. No sé, Jero, si quieras expresar tu comentario ahorita aquí, si puedas hablar. Es tu momento. Sí, creo que iba. Hola, Eli, hola, Rafa. Hola. Mi pregunta, bueno, más bien, bueno, sí, mi pregunta era respecto a lo que estaban comentando de que había una línea muy delgada entre celebrar la familia o celebrar a Dios. Creo que como cristianos debemos de estar bien firmes en que somos cristianos y que necesitamos de Dios hoy, mañana y siempre, ¿no? Sí. Y y el celebrar a la familia nada más, pues estamos olvidándonos de un mandamiento o de un mandato y que es el más importante, sí. Que tenemos que honrar a nuestro Dios. La familia podemos celebrar con ellos después de la iglesia, después claro. de honrar a nuestro Dios, podemos celebrar con la familia. Obviamente pues hay salidas y con esto de la pandemia, como lo dijo por ahí la persona que hizo la pregunta, pues nos olvidamos de muchas cosas y creemos que por las consecuencias de algo que está sucediendo debemos de olvidarnos de otras, y creo que eso no debe de ocurrir. Debemos de estar firmes en lo que es nuestra creencia, en lo que es
nuestro Dios y no pues no escuchar ahora sí que otros puntos de vista que nos hagan entorpecer nuestra vida, ¿no? Claro. Esa era bueno, entre pregunta y respuesta No, está de bien. Lo que, sí. de lo que hace rato preguntaron. Está muy bien, Jerónimo, esa parte, ¿no? Creo que no apuntamos eso que ahora está señalando, pero no está peleado, ¿no? El que podamos convivir con nuestra familia, con la idea del Señor, pero hay una prioridad, ¿no? O sea, si podemos salir con nuestra familia ese domingo, si en la medida de lo posible podemos hacerlo, pues es primero ir con el Señor e ir, obviamente, para con nuestra familia después, pero obviamente dedicando también el tiempo de nuestra familia al Señor, ¿no? O sea, podemos realmente vivir para la gloria de Dios estando con nuestra familia, lo podemos hacer, siempre y cuando recordemos que nuestra prioridad es el Señor. Les voy a poner un ejemplo que justamente queda para ahorita. Mañana es el cumpleaños de mi hermano. Mañana es el cumpleaños de mi hermano. Yo vivo en Hidalgo, yo estoy en la Ciudad de México. ¿Y qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es que voy a estar en Hidalgo, pero me voy a congregar en una iglesia de allá. Voy a congregar en una iglesia donde pueda convivir con mis hermanos, una iglesia que desde hace mucho tiempo que también quería ver, visitar. Y después de eso me voy con mi hermano. ¿Crees que mi hermano se enoje? Probablemente se enoje, no es cristiano, pero no es mi problema. Mis prioridades, o mi prioridad, o nuestra prioridad como cristianos es el Señor. Y si mi hermano piensa que por eso no lo amo, no lo quiero, se equivoca. Se equivoca, por eso lo voy a ver, porque quiero estar con él, quiero convivir con él y recordarle el evangelio, claro, y de verdad les pido sus oraciones, se llama Ignacio, mi hermano, si pueden orar por él, que el Señor toque su corazón, pero nuestra prioridad es el Señor, no es el César, no es la familia, no son nuestras posesiones, no es nuestro ministerio, nuestra prioridad, mis hermanos, es Jesucristo. Él resucitó y mañana celebramos ese día. Hoy estamos como judíos, mis hermanos, hablando de la ley, hablando del Señor. ¿No es cierto? Estamos como en una sinagoga, cuando estamos preparando nuestro corazón para que el día de mañana podamos dedicarlo para nuestro Señor y disfrutar con nuestra familia. Y de verdad, hermano, de verdad, tú que estás aquí y que tu familia no es cristiana, ¿no? Es muy difícil eso. Cuando tú eres el único cristiano en tu casa y no hay nadie más, ¿qué haces? El Señor es primero. El Señor es primero, hermano. A pesar de la oposición. Yo lo vi mucho en mi mamá. Mi papá tenía conflicto con ella. Yo que sepa, nunca la tocó, nunca le pegó, pero sí era un conflicto para ir a la iglesia. A pesar de eso, mi mamá decía, yo me someto a ti porque eres mi esposo. Dice, pero mi principal amor es Dios. Después de eso me voy a someter en lo que quieras. Pero mientras Dios sea mi amor primero, Él es digno de obediencia. Porque antes de obedecer a los hombres, debo de obedecer a Dios. Y eso no lo entendía yo, ¿no? Hasta que pues puedo ver esto ahora muchas veces en nuestras vidas, cómo tenemos que renunciar a ciertas cosas con tal de no solamente cumplir porque debemos de cumplir, sino porque amamos al Señor y queremos vivir para Él y queremos reunirnos con la iglesia y queremos adorarlo y queremos vivir para su gloria. Eso es muy diferente, hermanos. De verdad, les animo mucho a que perseveren, a que en medio de que hay estas tensiones en nuestros corazones, optemos por seguir al Señor, optemos por adorar al Señor y apartar ese día para su gloria, hermanos. Qué importante es esto. Muchísimas gracias, Jero, muchísimas gracias. No sé si alguien más. Sí, así va. Y también otra observación. ¿Sí? Con respecto a esto, el tomar en cuenta a Dios siempre, como tú lo acabas de decir, ¿no? Los problemas que hay entre la familia, hay más consecuencias. Por ejemplo, ahora con la película esta de Buzz Lightyear y de Thor, algunas personas que no son cristianos, de hecho, pues decían que era hipócrita el no llevar a los niños a ver Buzz Lightyear, pero sí llevarlos a ver Thor. Entonces, para empezar, pues ahí estamos hablando de responsabilidades de los padres, y que esa responsabilidad, en cierta manera, pues el llevar la palabra de Dios, tenerla en cuenta, en consideración en nuestras mentes, en nuestro corazón, pues te obliga a ser responsable y llevar a tus hijos a ver las películas en forma adecuada. Si tú estás viendo que una película te está induciendo a
por ejemplo, lo que es la ideología de género, pues para mí yo no llevaría a mi hija o a mi hijo a ver ese tipo de películas, ¿no? Y por otro lado, o sea, también tendría yo la responsabilidad de llevar a mi hijo a ver películas aptas para su edad. Y olvidamos, porque hay muchas gentes, sobre todo los millennials, que no observan nada de ello y la responsabilidad se la pasa por el arco del triunfo, ¿no? Llevan a los hijos a ver todo tipo de películas de diferentes clasificaciones y, por así decirlo, les vale gorro todo ese tipo de detalles, ¿no? Y algo que es preocupante es de que si ahorita en la iglesia estamos diciendo o avalando que la familia es primero antes que Dios, pues eso trae como consecuencia todo esto. Sí, entorpeciendo la humanidad cada vez y día a día. Claro, claro, sí, si ponemos por encima de Dios a la familia, pues vamos a hacer todo tipo de concesiones, ¿no? Y bueno, especialmente, por ejemplo, si a nuestros hijos no les mostramos la importancia de guardar el día del Señor, porque esos hijos nuestros, aunque a lo mejor ellos digan, pues no estoy consciente de que soy cristiano, ¿no? Sin embargo, por ser tus hijos, como dice Pablo, se santifican por ser tus hijos, porque son tus hijos, son apartados para el Señor, porque son tus hijos, así como el marido, que su esposa no es cristiana, y viceversa, a causa de la fe de esa persona, su marido es santificado, es apartado para Dios. Esto es muy importante que lo entendamos, enseñarle eso a nuestra familia, a nuestros pequeños sobre todo, ¿no? Enseñarles que nuestro compromiso está con el Señor, y eso, hermanos, de verdad, ese ejemplo a ellos les calará hondo en sus corazones, para el día de mañana tomar decisiones centradas en Dios y no centradas en sus emociones, deseos o simplemente sus gustos o placeres, sino en el Señor. Pero otra cosa es decirles, no vean esas películas. Pero si tú como padre eres irresponsable en guardar tan solo el día del Señor, ¿con qué argumento les puedes decir eso? ¿Con qué autoridad y con qué ejemplo? ¿No? Entonces, de verdad, mis hermanos, nuestros hijos no escuchan nuestras palabras, especialmente ven nuestra conducta. Ven si somos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Así que tú les puedes decir a tus hijos, no ves esa película, pero al mismo tiempo no eres fiel en lo que el Señor te manda hacer, no eres fiel en estas cosas y le das cabida a otras cosas, ¿no? O sea, prefieres ir a la barbacoa que ir al día del Señor. ¿Con qué autoridad le vas a decir a tus hijos no vean esta película, ¿no? No vean aquello, no vayan a aquel lugar, si tú mismo estás quebrantando esas cosas, ¿no? Entonces todo empieza en casa, todo empieza en nuestros corazones. ¿Quién es el Señor de tu corazón? De ahí empieza todo, ¿no? Entonces, buenísimo, muchísimas gracias, Jero. Hermanos, muchísimas gracias por este tiempo que acabamos de tener. Y exactamente, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Exactamente, todo lo demás viene como consecuencia. Lo que el Señor quiera enviarnos, lo que Él quiera está bien, mientras tanto tengamos en mente que el Señor es el principal. Y como dice Ramiro, al que honra a Dios le honra. Esto me recuerda, Ramiro, a un corredor llamado Eric Liddell, no sé si lo ubican ustedes. Eric Liddell fue un corredor que se rehusó a correr la carrera en la que él era especializado porque era el día del Señor, ¿no es cierto? Hay una película, por cierto, ¿no? Se llama Carros de Fuego, me parece, Carros de Fuego, donde es esta película de este corredor. En unos Juegos Olímpicos. ¿Mande, Ramiro? En unos Juegos Olímpicos. Está genial el libro, ¿eh? Sí, no corrió porque era justa, y eran Juegos Olímpicos, ¿verdad? No corrió porque tocaba su carrera especializada en el Día del Señor, pero después corrió otra carrera que no era especializado y aún así ganó, si no mal recuerdo, Ramiro, aún así ganó después de esa carrera. Y había una nota, no sé si esa nota alguien me recuerda, si se la dieron, que decía, el que honra a Dios, Dios lo honra. Y siempre que terminaba sus carreras era la idea de solo a Dios la gloria. Sobrepuso sus dones, sus talentos y su galardón lo puso por abajo, porque Dios estaba por encima. Y eso es una cuestión del corazón, hermanos. Es una cuestión del corazón. Que el Señor trabaje en nuestros corazones para honrarlo como Él lo merece. Mis hermanos, muchísimas gracias por este tiempo. Vamos a tomar un receso